Empecemos ahora con el estudio de las macromagnitudes o magnitudes macroeconómicas, que viene siendo lo mismo, y vamos a empezar por la más utilizada. La más utilizada es el PIB, es el Producto Interior Bruto. No quiere decir esto que sea la mejor, de hecho tiene unas cuantas limitaciones que veremos al final de todo del módulo. Sin embargo, sí que es la más utilizada porque es la que utilizan la mayor parte de los países para hacer comparaciones entre sí, y también dentro de cada uno de los países, pues es eso, es la más habitual porque es una forma más o menos sencilla de valorar desde distintos puntos de vista la producción que hay en la economía. Entonces, ¿cómo definimos este Producto Interior Bruto? El Producto Interior Bruto es el valor de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía en un periodo de tiempo que normalmente suele ser un año. Se puede calcular también para datos trimestrales, pero habitualmente se suele utilizar el dato anual, ¿vale? Entonces suele ser un periodo de un año. ¿Qué características tiene esta definición y este cálculo del PIB? Para empezar, es un flujo de dinero. ¿Qué quiero decir con esto de que es un flujo de dinero? Pues quiero decir que lo que se va estudiando es cómo evoluciona durante un periodo de tiempo determinado, pues cómo va evolucionando la producción, que la vamos midiendo siempre en dinero. Por tanto, no es un acumulado, no es un stock, digamos, como puede ser, por ejemplo, la riqueza. En segundo lugar, tiene en cuenta solamente bienes finales y nunca los bienes intermedios. Esto se hace para evitar una doble contabilización. Os pongo un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, en nuestra economía fabricamos coches y decidimos valorar el precio de la producción de esos coches, no tiene sentido que a mayores valoremos también el precio de las ruedas que llevan esos coches, porque el precio de las ruedas, el valor de esas ruedas, ya estará incluido en el valor del coche. Por lo tanto, nunca vamos a contabilizar un bien intermedio porque su valor ya está incluido dentro del valor del producto final. De todas formas, y ya que he puesto el ejemplo de las ruedas, sé que las ruedas se pueden comprar independientemente de los coches. En ese caso serían un bien final, ¿vale? Es decir, nosotros podemos tener que cambiarle a las ruedas al coche, pues las vamos a comprar, es un bien final, ¿vale? Pero me refiero a que cuando actúan como un bien intermedio, pues por ejemplo, dentro del propio valor del coche, no tendría sentido valorar por un lado las ruedas y luego el valor de todo el coche, ¿de acuerdo? Porque estaríamos contando dos veces las ruedas, dos veces el motor, dos veces todas las partes del coche. Para estudiar el PIB, además, se puede analizar desde tres vías o desde tres puntos de vista, que son la vía de la producción o del valor añadido, que ya lo hemos visto, pero volveremos a recalcarlo, la vía del gasto y la vía de la renta. De todas formas, lo hagamos como lo hagamos, el resultado tiene que coincidir. Y de hecho, si vosotros acudís a los datos que presenta el INE, el Instituto Nacional de Estadística, siempre está calculado desde los tres puntos de vista y siempre coincide el valor de la producción, el valor del PIB, tiene que coincidir para la economía, porque son eso, tres formas de valorar lo mismo. Entonces, tiene que coincidir los tres cálculos. Aparte de eso, también se puede expresar de dos formas, que es al coste de los factores y a precios de mercado. ¿Qué diferencia hay entre valorar a coste de los factores y a precios de mercado? Cuando valoramos a coste de factores, estamos valorando al precio de fábrica, digamos. Es lo que cuesta hacer la producción, pues ya que puse antes el ejemplo de los coches, pues la producción de coches. Eso sería el coste de factores. Y por otro lado, tenemos a precios de mercado, que sería el precio que realmente paga el cliente. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues por resumirlo mucho, la diferencia está fundamentalmente en los impuestos y subvenciones. Es decir, si nosotros queremos calcular el valor a precios de mercado, tenemos que coger el precio de fábrica, sumarle los impuestos y quitarle las subvenciones que pueda haber sobre ese producto. Y por último, y también muy importante, el PIB lo que mide es lo que se produce en el interior de un país. Cuando hablo del interior de un país me refiero a dentro de las fronteras. Me da igual quién lo esté produciendo, es decir, me da igual si estoy hablando del PIB de España, que lo esté produciendo una persona que sea española, una persona que sea extranjera, una persona, una empresa, me refiero, ¿vale? Si solamente nos centrásemos en la producción de los españoles, ya sea aquí o en el extranjero, estaríamos hablando del Producto Nacional. ¿Vale? El Producto Nacional tiene en cuenta el criterio de la residencia, es decir, la nacionalidad del que está fabricando algo. Mientras que el Producto Interior simplemente mide lo que se produce dentro de las fronteras del país, sea quien sea el que lo esté calculando, o el que lo esté fabricando, mejor dicho. Esas serían como las principales características que tiene el Producto Interior Bruto. Ahora bien, dentro de ellas comentaba antes que hay tres formas, tres vías para hacer el cálculo de este PIB. Pues vamos a verlas las tres. Empezamos por la vía de la renta. ¿Qué sería el PIB desde el punto de vista de la renta? Pues desde el punto de vista de la renta es la suma de todas las rentas que se generan en la economía
a favor de los factores de producción en un periodo de tiempo determinado que, como siempre digo, suele ser un año o es un año. ¿Qué incluimos aquí? Cuando pensamos en rentas, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza son los sueldos y salarios, ¿vale? O sea, la renta que recibe el factor trabajo. Hay más rentas, pero eso está incluido en el PIB desde el punto de vista de la renta, que sería la remuneración de asalariados. La remuneración de asalariados no es solamente sueldos y salarios, sino que son también cotizaciones a la seguridad social. De todas formas, todo eso que sería lo que la empresa, el empresario paga por un trabajador, ya sea lo que le paga al trabajador, que es su sueldo, su salario, o lo que le paga el Estado, que son esas cotizaciones a la seguridad social, todo eso es remuneración de asalariados. Esto es la partida más importante dentro del PIB por la vía de la renta. Lo segundo que debemos incluir aquí es lo que se conoce como el excedente bruto de explotación, que incluye pues, todo el resto de rentas que no se refieren a los pagos del factor trabajo, beneficios, intereses, alquileres, rentas agrarias, rentas de profesionales, las rentas de los autónomos. Todo esto sería el excedente bruto de explotación, ¿vale? Estas últimas formarían también lo que se conoce como las rentas mixtas, pero bueno, lo que nos importa aquí es el excedente bruto de explotación, que son todo el resto de rentas que no son sueldos y salarios. Y luego tenemos impuestos y subvenciones, ¿vale? ¿Por qué añadimos los impuestos y las subvenciones? Pues para poder calcularlo desde el punto de vista de precios de mercado, ¿vale? Si yo simplemente cogiese remuneración de asalariados y excedente bruto de explotación, digamos que estaríamos calculando a coste de factores. Si le añadimos impuestos y le restamos las subvenciones, pues tendríamos el PIB desde el punto de vista de la renta, pero a precios de mercado, que habitualmente es la forma más común de calcular el PIB a precios de mercado. Por eso siempre a la hora de explicarlo vamos incluyendo esos impuestos y restando las subvenciones. Y nada, eso sería la forma de calcular el PIB desde el punto de vista de la renta. Segundo criterio, segunda vía, digamos, para el cálculo del PIB. La segunda forma de calcular el PIB es desde el punto de vista de la producción, de la oferta del valor añadido. Tengamos en cuenta algo que ya dijimos, lo dijimos en el vídeo anterior, y es que el valor añadido coincide con la producción efectiva. Cuando hablo de producción efectiva, me refiero a toda la producción que va dirigida directamente a los consumidores, ¿vale? O sea, es que se destina, digamos, al consumidor final, que no se destina a fabricar otros bienes y servicios. Bien, pues una posibilidad para calcular el PIB por la vía de la producción es coger ese precio final al que se están vendiendo los productos, y otra forma es hacerlo sumando los valores añadidos en todas las fases del proceso de producción. ¿Cómo era esto del valor añadido? Era la diferencia entre la producción efectiva y el consumo intermedio. Todo eso nos da el valor añadido. Si sumamos los valores añadidos de todas las fases del proceso de producción, tendríamos el PIB desde el punto de vista de la producción o desde el punto de vista del valor añadido. Y la última vía, la última forma de calcular el PIB es por la vía del gasto o de la demanda. Y aquí lo que incluiríamos es la suma de todos los gastos que se realizan en una economía, de todos los gastos que hacen los que participan en esa economía, ¿vale? ¿Qué incluimos entonces? Pues incluimos el consumo privado, que es el gasto que hacen las familias, en cualquier tipo de bienes. Hay una única cosa que no entraría dentro del consumo privado porque es inversión, que es la compra de vivienda, ¿vale? Cuando los consumidores compran vivienda, cuando las familias compran vivienda, lo que están haciendo es una inversión, no es consumo. La segunda partida que entraría dentro de esta forma de cálculo del Producto Interior Bruto por el lado de la demanda es la inversión privada, que también se conoce como formación bruta de capital. ¿Qué incluimos aquí? La formación bruta de capital o inversión privada, pues es la compra de todo aquello que hacen las empresas para fabricar en el futuro. Ejemplo, una máquina. Ejemplo, una fábrica. ¿De acuerdo? Todo eso es inversión privada. Dentro de esta inversión privada hay dos tipos. La formación bruta de capital fijo, que es concretamente pues, invertir, comprar maquinaria, por ejemplo, o un local o lo que sea para luego producir. Y también la variación de existencias. La variación de existencias es la acumulación de stocks que hacen las empresas con la idea de poder hacer frente en el futuro pues, a posibles necesidades. Pues, por ejemplo, que aumente la demanda del producto que venden. Pues tienen eso acumulado para poder hacer frente a ese aumento de la demanda. Lo siguiente que incluiríamos en el PIB por el lado de la demanda es el gasto público. El gasto público es la compra de bienes y servicios que hace el Estado.
Pero ojo, porque aquí hay que diferenciar lo que es gasto público de lo que son las transferencias, porque no es lo mismo, ¿vale? No se incluiría como gasto público, de hecho, las transferencias públicas. ¿Qué son las transferencias? Para que os hagáis una idea y de forma sencilla, una transferencia es aquel dinero que da el Estado sin buscar nada a cambio. Una pensión, una prestación por desempleo, una beca, todo eso son transferencias. ¿Por qué digo que no busca nada a cambio? Pues porque cuando el Estado le paga la pensión a un pensionista, no le dice tienes que hacer con esta pensión 3 cursos, irte de viaje y comprar X cosas. No, o sea, le da el dinero y el pensionista pues decide en qué lo va a emplear, ¿vale? Y entonces esto es simplemente una redistribución de renta, por eso no entra como gasto público. ¿Qué sería el gasto público, por lo tanto? Pues el gasto público es todo aquello a través de lo cual se busca conseguir algo. Por ejemplo, si el gobierno le paga a los funcionarios, que son trabajadores públicos, lo que pretende es que hagan su trabajo. Entonces pretende conseguir algo a cambio de ese dinero. Eso sería gasto público. Si el gobierno construye una carretera, pretende pues, mejorar la comunicación entre dos zonas, eso es gasto público, ¿vale? Todo aquello que tiene un objetivo concreto, ese gasto que se hace pensando en vamos a obtener este resultado, sí sería gasto público. Si es simplemente una redistribución de dinero, entonces es una transferencia. Y ya por último, desde este punto de vista, desde el punto de vista de la demanda, nos faltaría por incluir las exportaciones netas, que son exportaciones menos importaciones. Las exportaciones es lo que nosotros vendemos al exterior, con lo cual es dinero que entra en la economía, y las importaciones es lo que compramos del exterior, con lo cual es dinero que sale de la economía. Por eso las importaciones van restando. Vamos a ver estos 3 puntos de vista, estas 3 formas de calcular el Producto Interior Bruto a través de un ejemplo. ¿Vale? Os pongo aquí un ejemplo de una economía que solamente tiene 2 empresas, que es Naranja S.A. y Zumo S.A., y nos pide que calculemos el PIB desde los 3 puntos de vista. Así que vamos a ir un poco por orden, tal cual lo fuimos viendo, y empezamos por el punto de vista de la renta, que era el primero que habíamos visto a la hora de hablarlo en la teoría. Entonces, desde el punto de vista de la renta, ¿qué sería el PIB? Pues el PIB son todos los salarios, sueldos y salarios, y también los demás tipos de rentas, ¿vale? Que en este caso no tenemos alquileres, no tenemos nada, entonces incluiríamos los beneficios de las empresas. Digamos que la primera parte que he puesto es la remuneración de asalariados, que hablaba yo antes, y esta segunda parte entra dentro del excedente bruto de explotación. Entonces nos vamos a los datos de estas 2 empresas y tenemos en la primera, Naranja S.A., unos salarios que son 15.000 y en Zumo S.A. otros salarios que son 10.000. Pues esos serían los salarios en este caso, que sería eso, 15.000 más 10.000. Y a eso le vamos a añadir los beneficios de las empresas. ¿Cómo calculamos los beneficios? Los voy a poner por aquí arriba. Beneficios de la empresa Naranja S.A. Los beneficios son ingresos menos costes. Entonces, ¿qué ingresos tiene esta empresa? Nos pone aquí, ingresos generados por la venta de naranjas, 35.000. Pues esos son los ingresos, así que ponemos 35.000 y a eso le vamos a restar los costes. ¿Qué costes tiene la empresa? No nos dice nada de que esté comprando a otra empresa, no nos dice nada de que esté gastando en ninguna otra cosa en concreto, excepto una que ya le hemos utilizado antes, que son los salarios. Los salarios son un coste para la empresa. Entonces tenemos que restar esos 15.000 que eran los salarios a los ingresos y nos daría un beneficio de 20.000 para esta primera empresa. Bien, pues dentro de los beneficios ponemos los 20.000 de la empresa Naranja S.A. Y le vamos a sumar los beneficios de la otra empresa, de Zumo S.A. Y hacemos lo mismo. Ingresos generados por la venta de zumo, es la última partida que nos aparece por aquí, esos 40.000 serían los ingresos. Y a eso le restamos costes. Costes tenemos salarios, igual que tenía la otra empresa, pero tenemos una cosa más, porque la empresa Zumo S.A. ha comprado naranjas a la otra empresa, pues eso también es un coste, 25.000. Así que tendríamos aquí unos beneficios de 40.000 menos 10.000 menos 25.000, que nos da unos beneficios de 5.000. Vale, pues tenemos entonces ahí ya los salarios y los beneficios. ¿Cuánto sería el PIB desde el punto de vista de la renta? Pues 25.000 más 25.000, 50.000. Esto es el PIB calculado desde el punto de vista de la renta, que es el primer criterio para cálculo del PIB que habíamos visto antes. Segunda vía, segundo criterio para calcular el PIB, desde el punto de vista de la producción del producto
o del valor añadido, también se le llamaba desde el punto de vista de la oferta. Si yo quiero calcular desde el punto de vista del valor añadido, tengo dos posibilidades en realidad de la producción, ¿vale? Lo decíamos antes. Yo os decía que podemos coger el valor de la producción final, aquella que está destinada al consumidor final, que en este caso sería, pues para la empresa naranja, los 10.000, que son naranjas vendidas al público, y para la empresa zumos, estos 40.000, que es el valor de los zumos que se venden al público. No nos dice que se lo estén vendiendo a ninguna otra empresa. Es una posibilidad, sumarlos los dos. Es fácil ver que nos está dando 50.000, igual que nos daba el PIB por el lado de la renta. Pero ya que nos dice que hagamos el valor añadido, pues vamos a hacerlo con el valor añadido. Entonces, ¿cómo sería el PIB? Pues sería el valor añadido de la empresa Naranja S.A. más el valor añadido de la empresa Zumo S.A. El valor añadido es lo que aumenta el valor de la producción. Por ejemplo, para la empresa Naranja S.A., el valor añadido es o son todos los ingresos que obtiene por la venta de naranjas. ¿Por qué? Porque no tiene ningún consumo intermedio. Es decir, el valor añadido era producción efectiva menos consumos intermedios. La producción efectiva aquí la tenemos en forma de los ingresos, son 35.000, pero no tenemos ningún tipo de consumo intermedio. Así que para la empresa Naranja S.A. el valor añadido son 35.000. Y para la empresa Zumo S.A. nos fijamos también en el valor de la producción y los ingresos por ventas que tiene ahí, pero ojo porque aquí sí tiene consumos intermedios. Le ha comprado por valor de 25.000 naranjas a la otra empresa. Eso es un consumo intermedio. Entonces aquí cogeríamos 40.000 menos 25.000. Y si calculamos esto, nos va a dar lo mismo que nos daba el PIB por el lado de la renta, que son 50.000. Lo veíamos antes, lo comentábamos antes, tiene que darnos lo mismo desde los tres enfoques. Pues sí, nos está dando 50.000 también. Y ya por último nos quedaría la vía o el enfoque del gasto de la demanda, ¿vale? Que aquí cogeríamos el gasto que hacen todos los agentes de la economía. ¿Qué pasa? Que solamente tenemos en realidad consumidores finales, así que básicamente esto es el gasto en consumo final. Todo aquello que está destinado al consumidor final. Deberíamos incluir inversión, gasto público, exportaciones e importaciones, pero es una economía tan sencilla que no hay, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues coger el gasto en consumo final. Las naranjas vendidas al público, que son 10.000, y lo que es la venta de zumo, que son 40.000, ¿vale? Entonces, sumaríamos el gasto del consumidor final, que son esos 10.000 en el caso de las naranjas, 40.000 en el caso del zumo, y lo dicho, nos vuelve a dar otra vez un PIB exactamente igual que los dos cálculos anteriores, que son 50.000. Pues eso sería el resultado de hacer el PIB desde estos tres puntos de vista, ¿vale? Da igual el que utilicemos, habitualmente se suele utilizar con bastante frecuencia el del gasto, consumo, inversión, gasto público y demás, pero realmente da igual el que utilicemos porque el resultado es el mismo. Bien, dejemos ahora un momento el PIB y vamos a ir avanzando, bueno, a partir del PIB de hecho, pero vamos a ir avanzando hasta llegar a otro tipo de magnitudes que también debemos conocer. Entonces, vamos a ver cómo llegamos, cómo pasamos del PIB a la renta nacional. Y lo vamos a hacer teniendo en cuenta dos caminos, ¿vale? Por un lado, ya mencionamos antes lo que era el Producto Nacional. Producto Nacional Bruto, lo que mide son los ingresos de los residentes de un país. ¿Cómo se hace esto? Pues básicamente cogeríamos el Producto Interior Bruto y le quitaríamos las rentas que enviamos al extranjero y le sumaríamos las rentas que reciben los españoles, por ejemplo, en el extranjero. Es decir, cogeríamos el PIB, le sumaríamos las rentas que generan los residentes en el extranjero, los residentes domésticos, y le restaríamos las rentas que generan los residentes extranjeros. Es decir, todo lo que ganan aquí las empresas extranjeras lo estamos quitando y todo lo que ganan las empresas españolas en el extranjero lo estaríamos sumando. Eso sería el Producto Nacional Bruto. Cualquier variable que queramos medir en términos nacionales se hace con el mismo cálculo, sea a partir del PIB o no, pero siempre habría que sumar las rentas de los residentes que están en el extranjero y restar las rentas de los residentes extranjeros que están aquí en nuestra economía. Un segundo cálculo que también es bastante importante es el Producto Nacional Neto. También se podría calcular el Producto Interior Neto. Básicamente la diferencia entre hablar en términos brutos y hablar en términos netos es la depreciación. A la depreciación se la conoce también como consumo de capital fijo
Y básicamente es la pérdida de valor que sufre la maquinaria, que sufren los bienes que hay en la economía. Bien, pues si descontamos esa pérdida de valor, tendríamos la producción en términos netos, o sea, el Producto Nacional Neto, Producto Interior Neto, si nos lo pidiesen, todo lo que lleve la palabra neto significa que se ha descontado, que se ha eliminado esa depreciación. Y de hecho, es interesante llegar a este Producto Nacional Neto porque la renta nacional de una economía es equivalente al Producto Nacional Neto a coste de los factores. Básicamente lo que mide es el conjunto de todas las rentas que obtienen los factores de producción que viven en un país, que residen en un país. ¿Vale? Que residen en un país, el concepto de residencia, cuando hablamos que son residentes de un país, me refiero a que tienen la nacionalidad, digamos, ¿vale? No que estén viviendo dentro de ese país. No sé si acabáis de entender a lo que me refiero. Una cosa es que sea una persona residente o extranjera viviendo dentro de las fronteras del país y otra cosa es que sea residente. Residente se refiere a la nacionalidad, ¿vale? Pues la renta nacional incluiría eso, la renta de todos los residentes, estén aquí o en el extranjero. Vamos a ver un par de cálculos más que son interesantes y luego aplicaremos todo esto a un ejemplo. Entonces, podemos llegar a lo que es la renta nacional disponible o renta disponible. La renta nacional disponible o renta bruta disponible también se calcula a partir del Producto Nacional Bruto. Si a este Producto Nacional Bruto le añadimos las transferencias que recibimos del exterior y las pagadas al resto del mundo, cuando hablamos de transferencias recibidas o pagadas, podemos pensar, por ejemplo, en las remesas que envían los inmigrantes, ¿vale? Y las que recibimos del exterior. Bien, pues si añadimos esas transferencias recibidas y restamos las transferencias pagadas, llegaríamos a lo que es la renta nacional bruta disponible. Que esa renta nacional bruta disponible es bruta porque no hemos descontado el consumo de capital fijo, la depreciación. Si la descontamos, tendríamos la renta nacional neta disponible. ¿De acuerdo? Pero sería eso, la renta nacional disponible. Y una vez que queremos analizar esto un poco más a detalle, entraría otra partida también importante, que es la renta personal disponible. La renta personal disponible se calcula a partir de la renta nacional y lo que nos va a decir es el dinero que realmente pueden gastar las familias. Es decir, ¿cómo haríamos este cálculo? Pues sería la renta personal disponible, que es la renta nacional, más las transferencias del Estado, aquello que yo decía antes que no entra dentro del gasto público, pensiones, becas, prestaciones por desempleo, y habría que restar los impuestos directos o cualquier otra cosa que haya que pagar al Estado, ¿vale? Cotizaciones a la seguridad social si las paga el consumidor, el individuo, lo que sea. Bien, pues esta renta personal disponible se va a destinar siempre a consumo o a ahorro. De hecho, otra forma de calcular esa renta personal disponible es a partir de buscar la suma del consumo y del ahorro de las familias. Lo veremos un poco más adelante. Bien, vamos a utilizar un ejemplo que tenemos aquí para terminar de analizar estas macromagnitudes y ver cómo calcularíamos, por ejemplo, la renta nacional y la renta personal disponible. Entonces, vamos a empezar por la renta nacional. La renta nacional ya dijimos antes que era el Producto Nacional Neto a coste de los factores. Así que tenemos que empezar por ahí, por sacar esos valores. ¿Cómo calculamos la renta nacional, por lo tanto? Pues cogeríamos el Producto Interior Bruto a precios de mercado, Producto Interior Bruto porque quizá es el cálculo más directo que nos va a salir, le restaríamos los impuestos indirectos y sumaríamos las subvenciones y de esta forma tendríamos el Producto Interior Bruto a coste de los factores. Si a esto le sumamos las rentas que reciben los residentes dentro o sea, fuera del país, perdón, y le restamos las rentas que pagamos a los extranjeros aquí, entonces tendríamos el Producto Nacional Bruto a coste de los factores. Y por último, si a esto le quitamos la depreciación, ya tendríamos la renta nacional o Producto Nacional Neto a coste de los factores. Entonces vamos a calcular todo esto. El Producto Interior Bruto a precios de mercado es siempre consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Bueno, podríamos calcularlo desde cualquiera de los tres puntos de vista, pero con los datos que tenemos aquí, que tenemos el consumo, la inversión, el gasto público, luego está aquí un poco más abajo las exportaciones y las importaciones, pues el punto de vista que tenemos que utilizar es este, no hay otro. Entonces, calculamos todo eso, consumo, que son 120.000, inversión, gasto público, bueno, vamos sumando todos los valores,
no olvidándonos de que las importaciones tienen que ir restando, pero por lo demás sería coger todos los valores que tenemos ahí. Y a partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que restarle los impuestos indirectos. No tenemos subvenciones, así que las subvenciones ya no las ponemos, ¿vale? Restamos los impuestos indirectos, que son en este caso 18.000. Y luego le vamos a sumar las rentas que reciben los nacionales en el extranjero. No tenemos las rentas de los extranjeros aquí, así que simplemente sumamos las rentas de los nacionales en el extranjero. Las de los extranjeros pensaremos que es cero porque no las tenemos. Y por último le restamos la depreciación, que son estos 2.500 que aparecen por aquí. Y con esto llegaríamos a lo que es la renta nacional de la economía, que nos da pues 173.500. Ese sería el valor de esa renta nacional. ¿De acuerdo? Nos piden en este ejercicio, en este ejemplo, que hagamos la renta nacional, que ya lo tenemos, y que hagamos la renta personal disponible. Voy a ponerla por aquí arriba. La renta personal disponible la calculamos a partir de la renta nacional. Es decir, lo que haríamos sería coger la renta nacional, tenemos que sumar las transferencias del Estado, que tenemos por aquí prestaciones por desempleo, esas serían las transferencias del Estado, y habría que restar impuestos directos, que también los tenemos, y nos queda por aquí una partida que no hemos puesto en ningún sitio, que son las cotizaciones a la seguridad social, que entendemos que son cotizaciones que están pagando los trabajadores, con lo cual también lo restaremos porque también se lo hay que pagar al Estado. Así que es simplemente sustituir esto, 173.500, que era la renta nacional que hemos calculado antes, le sumamos las transferencias, 5.000, y a partir de aquí le vamos restando los impuestos directos, 35.000, y las cotizaciones a la seguridad social, que son 1.500. Y nos daría una renta personal disponible de 142.000. Entonces, es importante cuando hablamos de macromagnitudes, obviamente tener en cuenta todas las fórmulas que hay que emplear, porque al final estamos pasando de unas a otras, con unas sumamos, en otras restamos. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, cuáles son las fórmulas que tenemos que utilizar, digamos, para pasar de unas a otras. Y siempre pensando que habitualmente o casi siempre vamos a empezar calculando a partir del Producto Interior Bruto, porque es pues la primera que nos van a dar datos seguramente. Y luego a partir de ahí, pues ir calculando todos los demás valores que nos vayan pidiendo pues en el ejercicio o en lo que nos estén preguntando este tipo de cosas. Pero bueno, al final la conclusión es esa, que nosotros partimos del Producto Interior Bruto, que era lo que decía yo al principio del vídeo, que no es quizá la mejor, de hecho tiene algunos fallos, digamos, que veremos después. Y a partir de esa, pues añadiendo cosas o quitando cosas, vamos pasando de unas a otras, ¿vale? Todas este tipo de macromagnitudes, si tenéis curiosidad por consultarlas, las tenéis en el INE. El INE las calcula todas o debería calcularlas todas y podéis consultar datos pues de todas ellas, ¿vale? Y os suelen aparecer pues dentro de cada una de ellas cuáles son los elementos que se van sumando, restando y demás. Y esto sería un poco lo que quería centrarme en este vídeo, ¿vale? En lo que son las macromagnitudes más importantes.